Atención los estudiantes del nivel 1 de Sistema Líder. En esta oportunidad y prosiguiendo con lo que es la geografía matemática, nos toca trabajar en el curso de geografía lo que es la cartografía, ¿no? Específicamente este tema hace alusión a la representación que se debe de realizar de la Tierra en una superficie plana. Tengamos en cuenta que sabemos que la Tierra tiene una forma geoide, ¿no? Esta forma geoide es la única que tiene la Tierra y es la que determina ello. Pero si nosotros quisiésemos determinar un área específica de la Tierra, tendremos que tomar en cuenta la cartografía, representar esa superficie curva en una superficie plana. Cuando hablamos de la cartografía, estudiantes, vamos a hablar de los mapas, vamos a hablar de los globos terráqueos, vamos a hablar de las cartas geográficas y de los planos. Estas representaciones cartográficas hacen a que la Tierra se pueda ver de una manera reducida. ¿Ya? Listo. A ver, tengamos en cuenta entonces que la cartografía hoy en la actualidad es una ciencia que se encarga específicamente de representar a la Tierra en una superficie plana. Es una técnica, hay que tener una técnica para poder edificar estas representaciones cartográficas, y es un arte, ¿no? Es un arte. A lo largo de la historia se tenían las primeras representaciones cartográficas, ¿no? Hoy en día, con los avances tecnológicos, los mapas pueden ser mucho más precisos, ¿no? En esos tiempos simplemente se tenía que dibujar. Por eso es que se hace mención a que es un arte y una técnica. Ya, listo. Que tienen por finalidad la representación de la superficie terrestre. Tengan en cuenta que tienen por finalidad la representación de la superficie terrestre en una superficie plana. Listo. Ahora, hay que tomar en cuenta que los primeros que se encargaron para nuestro mundo, para el mundo occidental, de estudiar los mapas, van a ser los griegos. Principalmente va a estar a cargo de Anaximandro de Mileto, ¿ya? Anaximandro de Mileto. Este personaje se le considera como uno de los fundadores de la cartografía. Fue el que se encargó de representar el lugar donde vivía específicamente en estas representaciones cartográficas. Ahora, tengan en cuenta entonces, jovencitos, que hoy en la actualidad, vámonos a la actualidad, es muy importante esto, porque gracias a esta cartografía nos permite conocer los accidentes o fenómenos geográficos. Uno, me permite saber la localización o la ubicación de un hecho o fenómeno geográfico. Me permite saber múltiples características de este entorno, para que se haga específicamente alguna edificación, se necesita específicamente estas representaciones cartográficas mediante mapas, mediante cartas, mediante planos. ¿Ya? Hoy en la actualidad, el sistema de posicionamiento global más conocido como los GPS nos ayudan a representar ello. Vamos, ahora, dentro de las representaciones cartográficas, como te hacía mención, vamos a tener al globo terráqueo, tenemos a lo que es los planos, las cartas y los mapas, ¿no? Cuando hablamos de los globos terráqueos, nos dicen específicamente que permite tener una idea clara y real de la forma de la Tierra, una idea clara de la forma de la Tierra. Y es por eso que los globos terráqueos nosotros lo visualizamos de esta manera, ¿no? Esto es un globo terráqueo,
obviamente tiene específicamente el eje que hace a que pueda rotar. Obviamente tiene algo que lo sostiene a este globo terráqueo. Mediante este globo terráqueo nosotros visualizamos a la representación de toda la Tierra, ¿no? Vemos a la representación de toda la Tierra, ¿no? Vamos a ver los continentes, vamos a ver los océanos, vamos a ver los países, etc. Eso es lo positivo de un globo terráqueo. Ahora, tengamos en cuenta que este globo terráqueo específicamente nos identifica estas características ahora positivas. Ahora, si nosotros visualizamos los aspectos negativos o las desventajas, es que nos dice que no se puede ver ambos hemisferios, solamente vamos a visualizar una parte del globo terráqueo. Otro es que tiene poca información, como acá, por ejemplo, en este caso este globo terráqueo se visualiza a todo el planeta Tierra, simplemente la información va a ser reducida. Inclusive de los microestados que hay en otros países, como el caso de Europa, simplemente será minúscula esa información, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que así como tiene aspectos positivos, tiene aspectos negativos el globo terráqueo, ¿ya? Entonces esta es la primera representación cartográfica a conocer. Vamos, número 2, planos. Ya. La segunda representación cartográfica son los planos. A ver, tengamos en cuenta que los planos, obviamente en la actualidad se edifican de repente sabrán que la carrera de los arquitectos son los encargados, ¿no? Obviamente hoy en día los planos ya se hacen, como se dice, a computadora, ¿no? Antes se hacía a mano alzada, ¿no? Y cuando hablamos de los planos, nos dice, son representaciones de pequeñas áreas. Imagínate, ¿no? El terreno de tu casa. El terreno de una casa tendrá 100, 200, 300 metros cuadrados. ¿Te das cuenta? Entonces, los planos sirven para representar áreas pequeñas, ¿no? Áreas pequeñas. ¿Qué más? Lo de bueno de estos planos es que poseen mucha información. Su información es muy detallada. Es más, de todo lo que se tiene que hacer para la edificación de repente en un terreno vacío para que se pueda hacer una casa. Tengan en cuenta la fachada, las gradas, las ventanas y todo. La información es detallada, ¿no? Cuántos fierros tienen. Entonces, si tú te das cuenta, cuando hablamos de los planos, tiene mucha información, pero el aspecto negativo es que solamente se puede representar pequeñas áreas. ¿Ya? Listo. Dentro de los planos que te estoy haciendo mención, alguna vez habrás podido realizar en un papel cualquiera, de repente el croquis de tu casa hacia el colegio. Eso es una representación, como se dice, a mano alzada. Obviamente no cumple con todos los protocolos dentro de la cartografía que debe determinar los instrumentos geométricos que se deben de usar para poder edificar. Pero un croquis es una representación a mano alzada de manera rápida para que se puedan ubicar hacia un lugar determinado. ¿Ya? Listo. Mientras que los planos ya tendrán una mejor perfección, ¿no? Habrán visto el plano urbanístico de lo que es Tarma y de otras zonas, ¿ya? Tengan en cuenta. C. Cartas geográficas. ¿Qué son? Son representaciones tridimensionales de superficies medianas que utilizan curvas de nivel. A ver, el globo terráqueo específicamente son representaciones bidimensionales porque solamente trabaja con la longitud y la latitud. Igual manera los mapas, la longitud y la latitud para que puedan ser edificados, dibujados. Mientras que las cartas geográficas es tridimensional, trabaja con la latitud
Miren acá, la longitud y la altitud. Tengamos en cuenta estos criterios, ¿ya? Ahora nos dice son representaciones que se utilizan o que utilizan las curvas de nivel. Tengamos en cuenta esto. Ustedes pueden visualizar, esto es un ejemplo de una carta geográfica, ¿no? Acá se miran las curvas de nivel. Miren estos círculos, desde acá, desde la parte interna hacia el exterior. Esos son las curvas de nivel. Ten en cuenta que a medida que la curva se va cerrando, va haciéndose más pequeño, significa que se encuentra a mayor altitud. Principalmente las cartas geográficas se usan para los sistemas orográficos, para las cordilleras y todo ello, para poder determinar por qué sector se puede escalar a esa montaña, qué sector es mucho más cerca, tiene menos pendiente a ello, ¿no? Este sector en estas curvas de nivel nos representan ello. Entonces, para finiquitar, tengamos en cuenta que las curvas de nivel nos van a determinar zonas de menor altitud, mientras las curvas sean más amplias, estamos hablando de la base de la cordillera de repente o de una montaña, y las curvas más cerradas nos representan las partes más elevadas de una montaña. ¿Está claro? Listo, vamos. Ahora tenemos acá los mapas. Dentro de los mapas es la representación total o parcial de la Tierra en una superficie plana. Eso es, ¿no? Los mapas nos sirven para representar en una superficie plana. Ustedes alguna vez habrán podido visualizar el mapa político del Perú. Gracias al mapa político del Perú vamos a ver la división política de todo nuestro territorio que está determinada en nuestra Constitución. Ustedes van a poder visualizar acá los departamentos, ¿no? Cuánto extensión territorial tiene cada uno de ellos y dónde se localizan, ¿no? Con qué departamentos son frontera. El caso de nosotros, Junín, tenemos frontera con Pasco, Lima, Huancavelica, Ayacucho, Cusco e inclusive parte de Ucayali, ¿no? Te das cuenta, miren acá, esos son los mapas. Algo muy importante en los mapas es que los mapas son temáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a enfocar específicamente a un determinado tema. Miren acá, como es el caso de esto, es el mapa político. Solamente me va a hablar sobre la división política de nuestro territorio. Existen mapas viales para poder ver específicamente las carreteras, mapas climáticos, mapas hidrográficos para poder visualizar los ríos, mapas mineros y mapas físicos, ¿no? Cuando hablamos de los mapas físicos, hablamos de los hechos y fenómenos geográficos, ¿no? Lo que son las montañas, las mesetas, las depresiones, los valles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengan en cuenta que dentro de esto existe una variedad de los mapas temáticos. Ahora, cuando nosotros tenemos un mapa, lo que vamos a encontrar son partes. Dentro de estas partes tiene un título, tiene una orientación, leyenda, proyección y escala. Ya, seguimos. Entonces decía mención que los mapas siempre van a tener estas partes. Son 5 partes principales que tiene un mapa, que sí o sí vienen en los exámenes de admisión, ¿no? En primer lugar tiene un título. Miren acá, todo mapa va a tener un título, ya sea en la parte inferior o en la parte superior, pero va a tener un título para que tú te puedas guiar de qué es lo que te quiere explicar este mapa político del Perú. Luego va a tener específicamente una orientación. Siempre nos va a indicar el norte, ¿no? Para que ustedes se puedan orientar si quieren usar este mapa. Acá, profesor, no tenemos, obviamente, ¿no? Este mapa no cumple con todos los protocolos, pero obviamente sí o sí un mapa que cumple su función debe tener específicamente la orientación, ¿no? El norte, pero obviamente acá podemos determinar hacia dónde es el norte tomando en cuenta la posición de los departamentos. Luego tiene una leyenda. Miren acá, las leyendas son la representación gráfica de qué es lo que nos quiere explicar, ¿no? Vemos que de color rojo acá, miren acá, están los departamentos. Específicamente los departamentos de color rojo, ¿no? Es el caso, Ayacucho, Huancavelica, que están escritos, ¿no? Luego tenemos la capital de departamento. Acá vamos a visualizar
Tal es el caso de acá de Junín, que la capital está en Huancayo. De igual manera que vamos a tener los límites de los departamentos de color negro y específicamente la provincia constitucional del Callao, que se ubica en esta parte. Esta es una pequeña leyenda. En otros mapas es mucho más detallado. Luego tenemos las proyecciones. Las proyecciones son las líneas imaginarias, tanto las latitudes y las longitudes, que sirven para poder graficar de manera exacta los grados de latitud que deben de tener esto, ¿no? Las proyecciones nos van a permitir visualizar a un mapa de manera perfecta. En este caso, de igual manera, no carece, ¿no? Pero estas líneas imaginarias deben estar presentes. Luego tenemos la escala, que es el grado de reducción que ha sido determinado este mapa, ¿no? ¿Cuánto es su reducción? 1 sobre 1.000.000, 1 sobre 500.000. ¿En cuánto? ¿No? Si tú te das cuenta, este es el mapa del Perú. Solamente se encuentra en este espacio, en esta cartulina. Pero si nosotros sabemos la extensión del Perú es 1.000.000 y tantos de kilómetros, ¿no? De kilómetros cuadrados. Pero eso ha sido reducido simplemente a esta estructura. ¿Cuánto es su reducción? ¿En cuánto han reducido? Para que se visualice acá. Bien, vamos rumbo a la universidad. Pregunta número 1. ¿Por qué en mapas y dibujos de la Tierra el norte se coloca arriba y el sur abajo? Porque es una costumbre y se podría invertir, ¿ya? Tengan en cuenta. 3. Fundador de la cartografía. Les dije que la cartografía para el mundo occidental nace específicamente en Grecia, principalmente en Anaximandro Mileto. Va a ser este personaje quien da a conocer sobre la cartografía, ¿no? Y hoy en día lo usamos ya de repente por el sistema de posicionamiento global. La 5. Forma de representación más exacta de la Tierra. Les dije que la forma de representación más exacta la vamos a visualizar ¿en dónde? En el globo terráqueo. Geógrafo alemán cuyo mapa realizado en 1507 atribuye el nombre de América. Específicamente es Martin Welsmüller quien es el representante de ello, ¿ya? Vamos, 9. La cartografía en el Perú se da en el gobierno de Ramón Castilla, quien encargó al cartógrafo peruano Mariano Paz de Soldán para que pueda ejemplificar a nuestro territorio. Bien, hemos culminado. No te olvides tu actividad. Transcribir la pizarra en tu cuadernito, resuelve los pares en tu módulo y 3. Resuelve la lectura de la cartografía y su historia. ¿Dónde lo vas a hacer eso? También en tu cuaderno. Todo eso será la evidencia para esta semana que tienes que enviar al correo correspondiente. Hasta luego, jovencitos. Nos vemos.